Hola, hola, hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. ¿Cómo están hoy? Yo estoy súper emocionado de estar aquí con ustedes una vez más, listos para sumergirnos en el mundo del entretenimiento, la farándula y por supuesto, ese universo tan apasionante que es el de las telenovelas turcas. Hoy, amigos, vamos a desentrañar un escándalo que ha sacudido las redes sociales y que ha puesto a todos los fans de cabeza. Hoy nos adentramos en el misterio del teléfono lanzado, un incidente que involucra a uno de los actores turcos más queridos y mediáticos del momento, Can Yaman. Sí, el mismísimo Can Yaman. Y como si fuera poco, también vamos a tocar un tema delicado, un nombre que seguro muchos de ustedes ya están pensando, Demet Özdemir. ¿Qué conexión hay entre Can Yaman, un teléfono lanzado y Demet Özdemir? Pues quédense conmigo porque les voy a contar absolutamente todo, desde la A hasta la Z, con lujo de detalles y sin guardarme nada. Prepárense para el drama, la intriga y, por qué no, un poco de polémica. Antes de que empecemos a sumergirnos en este chismecito jugoso, quiero recordarles que si son nuevos por aquí, no duden en suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones. Así no se perderán ninguno de mis vídeos, donde siempre les traigo las últimas noticias, rumores y análisis sobre sus actores, series y telenovelas favoritas. Suscribirse es gratis y me ayuda muchísimo. Así que ya saben, denle al botón de suscribirse y bienvenidos a la familia. Bueno, ahora sí, vamos al grano. ¿Qué pasó con Can Yaman y ese teléfono? La historia, como muchas en el mundo del espectáculo, comenzó con un encuentro, un evento, una situación en la que la atención de los medios se fijó en nuestro galán turco. Can Yaman, conocido por su carisma, su talento y su legión de fans en todo el mundo, se encontraba en un evento público. Era una de esas ocasiones en las que los fans se agolpan, buscando una foto, un autógrafo, cualquier contacto con su ídolo. Estos eventos, por lo general, son una mezcla de alegría y caos, donde la emoción de los fans se entrelaza con la necesidad de los artistas de mantener la compostura y la profesionalidad. La presión, sin embargo, puede llegar a ser considerable, especialmente para aquellos que son constantemente acechados por los paparazzi y bombardeados por los medios de comunicación. Y aquí es donde la historia toma un giro inesperado. Según los informes y los vídeos que circularon en las redes sociales, durante este evento, Can Yaman, por razones que aún están en debate y que vamos a analizar más adelante, presuntamente lanzó un teléfono móvil. Sí, como lo escuchan. Un teléfono, posiblemente de un fan, fue lanzado por el aire. Las imágenes, capturadas por varios testigos y compartidas rápidamente en plataformas como Twitter, Instagram y TikTok, mostraron el momento exacto en que el teléfono volaba por los aires antes de estrellarse contra el suelo. La noticia corrió como la pólvora y rápidamente las redes sociales se inundaron de vídeos, fotos y comentarios sobre el incidente. La reacción fue, como era de esperar, variada y polarizada. La polarización de la opinión pública es algo común en situaciones como esta. Por un lado, tenemos a los fans que se sintieron decepcionados y molestos por lo que consideraron un comportamiento inapropiado. Para ellos la acción de Can Yaman fue inaceptable, una muestra de falta de respeto hacia sus seguidores y una mancha en la imagen del actor que tanto admiran. Estos fans a menudo se sienten identificados con sus ídolos y esperan que estos se comporten de manera ejemplar, especialmente en público. La decepción es, por tanto, comprensible. Ven en Can Yaman un reflejo de sus propios valores y expectativas, y el incidente del teléfono lanzado rompió esa idealización. Por otro lado, hubo quienes salieron en defensa de Can Yaman, argumentando que podría haber tenido una razón válida para actuar de esa manera. Estos defensores, a menudo, tienden a dar el beneficio de la duda, entendiendo que las circunstancias que rodearon el evento eran complejas y que la presión a la que está sometido un actor de su talla es considerable. Argumentan que tal vez el lanzamiento del teléfono fue un acto impulsivo, una reacción ante una situación que se le escapó de las manos. Consideran que sin conocer todos los detalles, es injusto juzgarlo y condenarlo tan rápidamente. Esta defensa a menudo se basa en la idea de que todos somos humanos y que a veces cometemos errores. La pregunta clave, por supuesto, es ¿por qué? ¿Qué pudo haber motivado a Can Yaman a lanzar un teléfono? Aquí es donde entramos en el terreno de las especulaciones y las posibles explicaciones. Las respuestas, como es lógico, son múltiples y ninguna de ellas puede ser considerada como definitiva sin una confirmación oficial por parte del propio actor o de su equipo.
Sin embargo, las teorías que han surgido en las redes sociales y en los medios de comunicación son numerosas y cada una de ellas ofrece una perspectiva diferente sobre lo sucedido. Una de las teorías más extendidas es que Can Yaman pudo haber reaccionado de esta manera ante una situación que se le escapó de las manos, ya sea debido a la aglomeración de personas, el acoso de los paparazzi o simplemente la fatiga del momento. No olvidemos que ser una celebridad a veces puede ser abrumador, especialmente cuando la privacidad se ve comprometida constantemente. Los eventos públicos, a pesar de ser necesarios para mantener la popularidad y la conexión con los fans, pueden convertirse en un verdadero infierno para las estrellas. La presión constante, la falta de espacio personal y la invasión de la privacidad pueden generar estrés y ansiedad. En este sentido, el lanzamiento del teléfono podría ser interpretado como un acto de desesperación, una forma de expresar su frustración ante una situación que no podía controlar. En este contexto, la aglomeración de personas y el acoso de los paparazzi pueden ser considerados como factores desencadenantes. Los fans, en su afán de conseguir una foto o un autógrafo, pueden llegar a ser invasivos, empujando, gritando y creando un ambiente caótico. Los paparazzi, por su parte, no dudan en aprovechar cualquier oportunidad para obtener una fotografía comprometedora, incluso si eso implica invadir la privacidad del actor. La combinación de ambos factores puede generar una situación de estrés y ansiedad que podría haber llevado a Can Yaman a reaccionar de manera impulsiva. Otra posibilidad, y aquí es donde Demet Özdemir entra en juego, es que el incidente estuviera relacionado con su pasado con Demet Özdemir. Para quienes no lo sepan, Can Yaman y Demet Özdemir protagonizaron juntos la exitosa serie Erkencikus, y su química en pantalla fue tan intensa que muchos fans soñaron con que también fueran pareja en la vida real. Aunque nunca confirmaron una relación, los rumores y las especulaciones sobre un posible romance entre ellos fueron constantes durante mucho tiempo. La química entre ambos actores, su complicidad y la forma en que se miraban fueron suficientes para alimentar los sueños de sus fans. Las redes sociales se inundaron de fotos, vídeos y comentarios que celebraban la posible relación, y la esperanza de verlos juntos en la vida real era palpable. La supuesta culpa de Demet Özdemir en este incidente, según algunos, se basa en la idea de que el teléfono lanzado podría haber pertenecido a alguien que intentaba obtener información sobre la relación de Can Yaman con Demet, o que buscaba grabarlos juntos en una situación comprometedora. Es una teoría un poco rebuscada, lo sé, pero en el mundo de la farándula todo es posible. La especulación sobre la vida personal de las celebridades a menudo lleva a conclusiones apresuradas y a interpretaciones subjetivas. En este caso, la teoría se basa en la idea de que el teléfono podría haber sido utilizado para grabar una conversación privada, una interacción íntima o cualquier otro momento que pudiera ser utilizado para dañar la imagen de ambos actores. La obsesión por la vida privada de las celebridades es un fenómeno recurrente en el mundo del espectáculo. Los fans, los medios de comunicación y los paparazzi a menudo intentan descubrir detalles sobre la vida personal de los famosos, buscando cualquier información que pueda generar interés y morbo. Esta obsesión puede llegar a ser asfixiante para las celebridades, que ven su intimidad constantemente amenazada. En este contexto, la teoría de la supuesta culpa de Demet Özdemir podría ser interpretada como una manifestación más de esta obsesión, una especulación basada en rumores y suposiciones que carecen de fundamento real. Ahora bien, ¿qué sabemos realmente? Pues la verdad es que no tenemos una respuesta definitiva. No hay una confirmación oficial de por qué Can Yaman lanzó el teléfono. Lo que sí sabemos es que el incidente generó un gran revuelo y obligó a Can Yaman a emitir una declaración. En dicha declaración, Can Yaman lamentó lo sucedido y explicó que había actuado de manera impulsiva debido a una situación que lo había superado. No dio detalles específicos sobre qué lo motivó, pero sí reconoció que su reacción no fue la correcta. Esta declaración, aunque breve, es importante porque demuestra que Can Yaman es consciente de su error y que está dispuesto a asumir la responsabilidad de sus actos. Sin embargo, la falta de detalles específicos sobre lo sucedido deja abierta la puerta a la especulación y a las interpretaciones subjetivas. Es importante destacar que, independientemente de las razones que haya tenido, la acción de lanzar un teléfono no es justificable. La violencia, en cualquiera de sus formas, no es aceptable y siempre hay mejores maneras de manejar una situación difícil. En este caso, la mejor opción habría sido mantener la calma, alejarse de la situación y, si fuera necesario, buscar ayuda de su equipo de seguridad. La violencia, ya sea física o verbal, no es la solución.
y nunca debería ser utilizada como herramienta para resolver conflictos o expresar frustración. En el caso de Can Yaman, la acción de lanzar el teléfono podría ser interpretada como un acto de violencia, aunque no intencional. Por lo tanto, es importante que el actor reflexione sobre sus acciones y que aprenda a manejar situaciones difíciles de manera más adecuada. En cuanto a la conexión con Demet Özdemir, es crucial señalar que no hay evidencia concreta que demuestre que ella tuvo algo que ver con el incidente. Es fácil caer en la trampa de la especulación, especialmente cuando se trata de figuras públicas que han compartido una historia sentimental en el pasado. Pero es importante ser cautelosos y no sacar conclusiones precipitadas basadas en rumores o suposiciones. La relación entre Can Yaman y Demet Özdemir fue objeto de mucha atención y especulación por parte de los medios de comunicación y los fans. Sin embargo, no hay evidencia que sugiera que su relación, pasada o presente, haya tenido algo que ver con el incidente del teléfono lanzado. Es importante evitar las conclusiones precipitadas y no basarse en rumores o suposiciones infundadas. Lo cierto es que el incidente del teléfono lanzado ha puesto de manifiesto la presión a la que están sometidas las celebridades, la dificultad de mantener la privacidad y el impacto que las redes sociales pueden tener en la vida de las personas. También nos recuerda la importancia de tratar a los demás con respeto y de ser conscientes de nuestras acciones, especialmente cuando estamos en el ojo público. Las celebridades a menudo son objeto de un escrutinio constante por parte de los medios de comunicación y de los fans. La presión de mantener una imagen perfecta, de cumplir con las expectativas del público y de lidiar con la invasión de la privacidad puede ser abrumadora. Las redes sociales, por su parte, han amplificado aún más esta presión, ya que cualquier error o controversia puede ser difundida rápidamente y llegar a una audiencia global. En el caso de Can Yaman, este incidente podría tener consecuencias en su imagen pública. Aunque ya ha pedido disculpas, la percepción de su comportamiento podría verse afectada. Es posible que algunas marcas y empresas reconsideren su relación con él, y que los fans se muestren más cautelosos a la hora de apoyarlo. Sin embargo, también es cierto que Can Yaman es un actor muy talentoso y carismático, y que tiene una gran base de fans que lo siguen y lo defienden. El tiempo dirá cómo evoluciona esta situación y cómo afecta a su carrera. La imagen pública de una celebridad es un activo muy valioso, y cualquier incidente que pueda dañar esa imagen puede tener consecuencias negativas en su carrera. Por otro lado, el incidente también nos recuerda la importancia de la empatía y la comprensión. Todos cometemos errores y es importante dar a las personas la oportunidad de aprender de ellos y de corregir su comportamiento. En el caso de Can Yaman, es importante recordar que es una persona, que tiene emociones y que puede ser vulnerable como cualquier otro ser humano. Juzgarlo sin conocer todos los detalles de la situación sería injusto. La empatía y la comprensión son fundamentales para construir una sociedad más justa y tolerante. Todos somos humanos y, por lo tanto, propensos a cometer errores. En lugar de juzgar y condenar, es importante tratar de entender las motivaciones y las circunstancias que llevaron a una persona a actuar de cierta manera. En resumen, el incidente del teléfono lanzado por Can Yaman ha sido un evento controvertido que ha generado mucha discusión. La falta de información clara sobre las razones que lo motivaron ha abierto la puerta a la especulación y a las interpretaciones subjetivas. La supuesta culpa de Demet Özdemir, aunque ha sido ampliamente debatida, carece de pruebas concretas. Lo más importante es recordar que la violencia no es justificable, y que debemos ser cautelosos al juzgar a los demás, especialmente cuando se trata de situaciones complejas y ambiguas. El incidente del teléfono lanzado ha sido un evento que ha generado controversia y debate en las redes sociales y en los medios de comunicación. Sin embargo, lo importante es aprender de lo sucedido y evitar juicios precipitados. Es fundamental que como sociedad aprendamos a ser más tolerantes y comprensivos con los demás. Todos somos humanos y cometemos errores. En lugar de juzgar y condenar, debemos tratar de entender las motivaciones y las circunstancias que llevaron a una persona a actuar de cierta manera. La empatía y la comprensión son fundamentales para construir una sociedad más justa y tolerante. Debemos ser conscientes de que las celebridades, al igual que cualquier otra persona, tienen derecho a la privacidad y a la protección de su imagen pública. Debemos respetar sus decisiones y evitar la especulación y la difusión de rumores infundados. Y bueno, amigos, con esto llegamos al final del vídeo de hoy. Espero que les haya gustado este análisis sobre el incidente de Can Yaman y la supuesta conexión con Demet Özdemir.
Como siempre he intentado ser lo más objetivo y claro posible, presentando todos los hechos y las diferentes perspectivas. He intentado analizar la situación con la mayor objetividad posible, presentándoles todos los hechos y las diferentes perspectivas. Espero que este vídeo les haya ayudado a comprender mejor lo sucedido y a formar su propia opinión sobre el tema. Quiero agradecerles muchísimo por haberse quedado hasta el final, por escucharme y por ser parte de esta comunidad tan increíble. No olviden que sus opiniones son muy importantes para mí, así que déjenme sus comentarios abajo, cuéntenme qué piensan sobre este tema, si creen que Can Yaman hizo bien o mal, y si creen que Demet Özdemir tiene algo que ver en todo esto. Me encantaría leer sus comentarios y debatir con ustedes. Saber sus opiniones es fundamental para enriquecer el contenido del canal y para crear un espacio de discusión sano y respetuoso. Y por último, pero no menos importante, no olviden darle un buen me gusta al vídeo, compartirlo con sus amigos y familiares y, por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo y para que podamos seguir trayéndoles contenido de calidad sobre sus series y actores favoritos. Muchas gracias por todo. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Chao, chao. Quiero agregar, para finalizar este análisis exhaustivo, que la lección más importante que podemos extraer de este incidente, independientemente de las razones que lo motivaron o de la supuesta implicación de Demet Özdemir, es la necesidad de fomentar una cultura de respeto y empatía en el mundo del espectáculo y en la sociedad en general. Las celebridades son seres humanos, con sus propias vulnerabilidades y emociones. Debemos tratar de comprender las presiones y los desafíos que enfrentan y evitar los juicios precipitados y la especulación. El acoso, la invasión de la privacidad y la violencia, en cualquiera de sus formas, no son aceptables. Debemos fomentar una cultura en la que todos se sientan seguros y respetados, y en la que se priorice el bienestar emocional y la salud mental. Solo así podremos construir una sociedad más justa, tolerante y compasiva.